really wish for you. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Carlos Espinal patrocina esta reacción y nos trae a Ginger, Audio Tree from Nothing. Y bueno, esto yo no tengo muy claro si es un documental o son canciones o son las dos cosas a la vez, ¿vale? Así que, bueno, Ujú. son 23 minutos en el que vamos a ir comentando cosillas. Está subtitulado en inglés, así que, bueno. Pero iremos haciendo pausas de vez en cuando para ir comentando lo que nos va apareciendo y lo que vamos encontrando. Ujú. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. The thing is that in order to understand what this band means to us, you need to understand what was the starting point and what this band eventually gave us and what it made of us. We started out of Ukraine, out of provincial small cities in the middle of nowhere. And the way, the journey we had to take, to go, is 10 times longer to any other bands. Empieza duro, ¿no? A ver, está hablando de lo que la banda les importa a ellos, ¿vale? Es decir, que eso de que parten de un lugar de la nada, ¿vale? Es decir, donde no hay nada, a ver, lógicamente, Es que en Ucrania tal y... Bueno, imagino que cuando empezaron a lo mejor no, pero ahora claro, a ver, tiene... lógicamente creo que En medio de la guerra, tela, ¿no? lo que viene a decir es que eso, que Ginger es más que una banda, es su vida entera y claro, vienen de unos orígenes en ciudades pequeñas de Ucrania, Claro, donde muy humildes, han ido haciendo su efectivamente. camino hasta el éxito que fuera, pues, donde están ahora, ¿no? Es decir, están en un estatus que realmente es impresionante, ¿no? Así que supongo que todo es muy personal, ¿no? A la hora de realizar este camino. We all made it inside Ginger, because of Ginger, due to Ginger. Each of us contributing as much as we can. So it's more than just a band for us. It's the whole life now. Yeah, all life decisions we made, like, it was all connected to Ginger. Yes. Yeah, it's the only thing I know. It occupies all my life. Like a lunatic, frantic. The man in the room looks so dramatic with a tattoo on his right foot. The spiral traffic feels too traumatic, too traumatic. Why the man is walking around with the way all he never found, and inside there's a bullet of lead. It's rolling and romping on my head, yeah. Oh, how heavy is the fall. It bends his spine to the very ground. Neither you nor another, you know my soul it hurts. Bueno, aquí está interpretando City State Rollover. Bueno, aquí vemos Tatiana que inicia con esa voz limpia, con esa voz melódica, ¿no? Que rápidamente se puede transformar en lo que ella quiera, Sí, sí. porque tiene un Yo lo estoy registro. esperando que empiece Claro, claro. a... Tiene un registro que de pronto deriva
en guturales. En unos growls bastante potentes. Va a lo extremo. Y bueno, la letra utiliza metáforas sobre el comportamiento animal. Dice, bueno, como un perro obedece órdenes, para describir lo que es la manipulación y el paso del drama de la vida cotidiana, ¿vale? Y bueno, instrumentalmente estamos viendo de que tiene un estilo con mucho groove, muy progresivo, con un bajo muy marcado y muy técnico, ¿no? Sí. Así que, bueno, de Y todas el maneras. sonido de la batería es peculiar, cuanto menos. Sí, sí, sí. Pero que es, este tipo de cosas definen el sonido de Ginger. Oh, how heavy is his stride. In a half an hour or so, he crushed the floor and smashed the match down. Bueno, a mí me parece asombroso, aquí como Tatiana va demostrando su icónica transición de voces limpias a guturales profundos, ¿no? Pero va cambiando con una facilidad tremenda, ¿no? Yo me quedaría casi cogido con el tipo de voz con el que estuviera cantando y no podría cambiar tan fácil, ¿no? Al Sí, otro, porque va y viene, va y viene. La banda aquí me demuestra que tiene una cohesión técnica. Vuelvo a remarcar un bajo muy presente, y ese sonido progresivo me encanta de Ginger. Así que, muy bien, Tatiana canta sobre, bueno, pues todo lo que hemos comentado anteriormente, que es un ujú, tema de por sí para peliagudo. reflexionar. Sí, para reflexionar, correcto. Muy bien. Venga, vamos a continuar. Rabbits and stones. I came like water and like when I go. Rabbits and stones. I came like water and like when I go. Spin, slow. Wow, spin, slow. Because it's no original member in the band. It started like in crazy way. 15 years ago, there were absolutely different people. Started from 17 or 20, let's say. This very important period of time for any person. 20s are where you establish as a person, As a right? character. Yeah, as a From character. your 20 to 30. You're already not a kid, but not a fully blown grown up. So we spend this very special period of time together.
and there's no way we can spend the rest of our lives separately, you know. Esto es lo que yo he comentado otras veces, ¿no? Cuando te unes a una banda, estás en un periodo de edad, como ella dice, que, Claro, de 17 a 20 años. claro, efectivamente, ahí es donde se forma realmente el carácter en el que más o menos se va a establecer permanentemente, aunque todo el mundo podemos ir cambiando y evolucionando, pero claro, y entre los 20 y los 30 eres, como dice, eres adulto, pero no eres realmente, es decir, eres mayor de edad, pero realmente no eres un adulto formado, ¿vale? Es decir, no tienes esa madurez para plantearte las cosas, tal vez lo que realmente quieres, en qué quieres gastar tu tiempo. Y yo es el problema que siempre he tenido ensayando. Es decir, que hay gente que hay uno o dos que se lo toman muy en serio y son formales y disciplinados, y el resto, pues bueno, les da igual estar ahí que estar en otro lado y de pronto falta un ensayo, dejan a los demás tirados, de pronto, ¿me entiendes? Y los grupos se rompen muy fácilmente por ese tipo de cosas. Bueno, pues supongo que son cosas que van ocurriendo en la vida. Más cosillas que podemos ir comentando, David. ¿Qué te va pareciendo de momento? Pues la verdad que la canción ha sido espectacular. Y se les ve ahí, me dejan flipado porque hablan en inglés muy bien. A ver, yo creo que hablan muy bien inglés por necesidad. Ya, Porque, a ver, lógicamente, o tienes un idioma en el que masivamente la gente puede entenderte, ¿vale? Los que hablan inglés no tienen este problema. ya, ya. Em, pero los demás, a ver, nosotros en nuestro caso el español, a ver, hay muchos millones de personas que entienden español, ¿vale? O localmente China, o localmente India, o localmente, pero casi por obligación, si quieres tener Sí, si quieres tener el proyección inglés. internacional, al final tienes que acabar cantando en inglés o parcialmente tus canciones tienen que sonar en inglés. Entonces, si al final estás tratando con el inglés todo el tiempo, también para hacer negocios hay que saber inglés. Así que creo que eso, sí, sí, tienen un inglés que se entiende perfectísimamente. Yo por lo menos lo entiendo muy bien. The last two, three records, we composed song like Vlad composed, Eugene and me, and then like Guitar Pro it, send it to each other. We do not sit in a room and compose music. So we sit at homes and compose music like completely songs from each. Then share it member. Yeah, with then each share other, it, then with learn it. Yeah, some changes. Then we So, come yeah. to the studio together, and then we do changes together. Wallflower, last album, it was fully written musically and given to her. And before the studio, neither us nor her ever knew what the vocals will be. Same Bueno, a ver, lo que están comentando básicamente es, a ver, están explicando primero lo que hemos dicho antes, ¿no? De los que realmente ya miembros originales como que no existen ya de todos los cambios que hicieron en su momento, ¿no? Pero que bueno, están hablando del método de composición, que realmente es el que hoy en día se hace así, ¿no? Porque no se sientan todos en una sala a componer, sino que em, por los medios que hay actualmente, pues ellos trabajan de forma individual desde casa y luego comparten los archivos, ¿no? Es como cuando vimos la forma de componer de Miyako, hace su idea de la canción, el esqueleto, la estructura, todo lo que ella puede hacer en una maqueta, después se lo presenta a los demás y van aportando cosas, van cambiando. Em, Así que incluso dicen que hay música que se termina antes de que incluso nadie em, pueda saber cómo acaba, ¿no? Es decir, después se le pueden añadir cosas o voces o lo que sea. Así que bueno, es curioso esto, ¿no? También, aunque a la gente le parezca increíble,
tú te imaginas los grupos profesionales preparando una gira y demás, y dices, bueno, estarán ensayando juntos desde semanas atrás, meses atrás. No, la verdad es que no. La verdad es que todo el mundo practica en su casa, se reúnen si acaso un ensayo antes, 2 máximo, y empiezan la Y gira. a correr, claro. Y ya está, eso a nivel profesional es así, ¿sabes? Así que, Pues para que veas. y tienes Parece que, que siendo profesionales van a estar ahí ensayando y venga, y venga, y no, no, venga. ya es un nivel que es diferente. Venga, continuamos. Was with micro and macro. Yeah, three records. Yeah, everything after it started on King of Everything, basically. King of because Everything. yeah, Forward. because I didn't have much time to finish all the songs, like lyrics for all the songs. So I remember the night before I had to go to the studio. I had to finish at least like 3 songs or something. So I finished one because Eugene helped me with one part. It's Pisces. I asked him, please, Eugene, my head is dry, my brain is dry, not a single inspiration. She had drop. two-thirds of the lyrics. Yeah, and so he wrote a part, like a passage, that helped a lot. This song was done. Cool. 2 more songs, the intro and the outro. It's so, the last moment I collected from all the songs on this album, I picked out 2 lines from each song. And I gathered them together, and I had a completely new lyrics, completely new poem. And so I used this monster, like this mutant, I don't know how to say, Frankenstein, yeah, on the intro and on the outro. But the melodies are completely different. So we got 2 songs with same lyrics. A concept like this was just built. It was again a spontaneous decision. A spontaneous decision. We just thought that it would be cool, and it worked very well. It worked very, very well. Qué curioso, ¿no? A ver, parece, a la gente le parecerá inconcebible, ¿no? Decir, bueno, en serio, llega el momento de la grabación de un disco y de pronto no tienes las letras de las canciones, pero en ciertos niveles van tan pillados de tiempo Sí. que no hay, que no han tenido literalmente un espacio para poder dedicarle a hacer eso. En verdad, si tienes, bueno, ya decía que estaba como seca de ideas, pero que si realmente entre todos escuchando, digamos, todas las canciones, si empiezan a escribir las letras, aunque ella dice que al final compones una especie de Frankenstein, pero puedes tener una idea global y al final, como ella dice como poemas, vas hilando poema con poema, canción con canción, cada letra con letra, y puedes hacer incluso una obra de conjunto, porque si al final todo sale de manera fluida o espontánea en poco tiempo antes de grabar, el concepto que tengas en la cabeza va a rondar las mismas ideas, ¿no? O estás, en ese momento que lo estás haciendo, estás en el mismo estado de ánimo. Sí. Así que puede tener una coherencia la letra. Y fíjate, después nosotros como oyentes de música, y hay gente que se comerá la cabeza y bueno, ¿y por qué ha compuesto esto y por qué le ha puesto esta letra? Fíjate tú que vas a tardar más tiempo tú en comerte la cabeza con lo que ha querido decir que ella tiempo en el que ha empleado en escribir la letra, ¿no? Así que a veces este tipo de cosas ocurren. En la composición no hay una norma escrita. Hay gente que escribe la letra y luego la música, hay gente que escribe la música y luego la letra, hay gente que hace las 2 cosas a la vez. Así que, figúrate. Bueno, venga, vamos allá. I composing like all my free time. Like if I have like time And it's free. and it's free, yeah, I just take a guitar and start composing. Tchaikovsky once said that you need to write like all the time. It's most of your writing will be bad, but like 10% of it will be good.
we have like this scale. Good shit. Yeah, if it's shit, There's nothing it's in go out. between. It goes out. It's good. Okay. For me, it's pressure. Pressure and stress. Clicks, something. Like something clicks in my head. And I was like, no. Like I'm completely anxious, you know. Then it starts working. Sometimes I just take a walk or I read a book, you know. Sometimes I go and search. I don't sit and wait until until it strikes. I go and hunt. Sí, yo esta parte la resumiría en una frase, ¿no? Es decir, siempre se habla de la inspiración o de las musas, ¿no? Pues hay una frase que dice que las musas te pillen trabajando. Es decir, tú tienes que estar todo el tiempo trabajando en tu música, en tus ideas, como dice. Seguramente Claro. solamente un 10% de lo que estás haciendo sea aprovechable después para el disco, ¿no? Pero que em, te tiene que pillar trabajando en tu música para que cuando tengas ese momento de lucidez, te pille Sí, ahí sí, ahora lo mismo plasmes, y lo claro. puedas plasmar, ¿vale? No puedes decir, venga, ahora me voy a poner a componer y ya de pronto me tiene que salir la genialidad, ¿no? Eso no funciona así. Así Sí. que Esto es ensayo y error. Bueno, ya hemos visto a Miyako, por ejemplo. ensayo y error y práctica y práctica y práctica y práctica Claro, y trabajar claro. y trabajar, trabajar. Todo es trabajo, es decir, muchas veces lo que define un profesional es la capacidad de trabajo, de disciplina que tiene a la hora de dedicarse a cualquier actividad, sea la música o sea cualquier cosa. Until it strikes, I go and hunt. Bueno, ahora está sonando la canción Wallflower. Em, bueno, me gusta porque esta canción tiene como mucha atmósfera, ¿no? Es decir, es introspectiva, es un poquito melancólica. Me gusta. Además, la temática que refleja es sobre precisamente eso, la introversión, el aislamiento. Am, una vez más, la voz de Tatiana es muy dinámica. eh, Te hace desde algo muy melodioso, incluso susurrante, o de pronto puede tener momentos de gran intensidad, ¿no? Sí. Es, bueno, así que eso en la letra habla sobre sentirse también como un extraño en tu propia piel, ¿no? Y buscar refugio en la soledad. Todos hemos tenido momentos de eso, ¿verdad, David? No, Así además de que, verdad, ¿eh? venga, vamos a continuar.
Tonight, just go on or jump over the wall and say hello to the hectic world. I gotta go home, my batteries are low. This life is a lockdown. I gotta go home, my batteries are low. That's what it's about. This life is a lockdown. That's what it's all about. Artists either express themselves or reflect the world through themselves. This is what art is. And this is what we do. Dynamics. Yeah, dynamic of your life, It's everything. bad, then the next moment is good. The next moment is even shittier, you know, and so is our music. The more shit you go through, the better. That's how I take, that's how I receive. When you really have gone through a lot of shit, you have the full tank, let's say, behind you, which will push you forward. And this is what happened to us. Yeah, and if you look through the lyrics, I can lay a bet, I can gamble that all the topics in our songs covered by Tatiana is actually real stories in some way. This is real experience, everything. I particularly remember I was writing the lyrics for Dreadful Moments. And I really was thinking if I'm crossing the red line, because that's a bit too much and the topic is very serious in this song. I just thought that, well, I don't think Cannibal Corpse ever thought about crossing the red lines or any other real underground bands, and I just let myself go. I miss those years that I've never lived through, you know, like the beginning of 90s or even 80s when there was no cancellation, you know. You cannot be cancelled for what you're saying in a song because it can be fake, can be fiction, or it can be true. No one knows. So it's a freedom. If we look at the poetry throughout, let's say, the last 300 years, actually there are so many intricate, really provocating points touched by really huge poets, and nobody ever blamed them for this. Now we live in an absolutely different society when everyone can get offended. Yeah, they see what they want to see, and they think that you probably are like you were a hater. Yeah. You hate this, you hate that. It sometimes feels that people really lost the idea of what metaphors are. What, Yeah. Speaking about what is really speaking about things figuratively. So, and the absence of this really concerns me. After really A ver, muchas cosas interesantes, ¿no? Bueno. La situación que tienen ellos, ¿no? Ellos son ucranianos en el exilio, es difícil, ¿no? Todo lo que hagan se va a ver reflejado, ¿no? En sus letras y todo lo que Claro. sienten y demás. Y Eugene y Tatiana están ahí hablando bueno, del arte, de cómo el arte debe reflejar el mundo, incluso si es un mundo de mierda, o tienen malas experiencias o traumas y tal. Y bueno, hay composiciones como Dreadful Moments, que bueno, que hay veces que dicen, bueno, pues a lo mejor estamos cruzando una línea roja, ¿no? Con tanta oscuridad. Sí. Pero que al final, bueno, no dejan de expresar la frustración tal vez con la sociedad, ¿no? Es decir, em, o de estar perdiéndose, o que también hablan de que la gente se ofende muy fácilmente, sin entender, Bueno, sin eso. entender el contexto, ¿vale? Porque yo puedo tener una opinión de lo que están viviendo ellos, pero ellos son los que lo están viviendo porque vienen de allí. Así que, mm, y como aquí
en este mundo globalizado y de redes es muy fácil opinar y ofender y desaparecer en la protección de las redes y dejas Claro. hecho una mierda al que has ofendido y ahí te quedas pues. Buah, eso hay mucho, ¿eh? Así que bueno, pues hablan de Los todo. trolls de las redes sociales y Sí, 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 eso sí. es terrorífico, ¿no? Pero bueno, Totalmente. es lo que se lleva ahora. Ujú. Que luego es para decirle, vente y me lo dices en la cara. A ver si lo que me tengas que decir me lo dices en la cara. A ver si eres tan valiente, ¿eh? Entonces no serían valientes. Bueno, pues vamos a continuar. Release of every album, there are a bunch of interviews where you explain over and over again what this or that song is about. But then reading all the comments on the internet, they still see what they want to see. And they say, hey, dude, I just did an interview for you to understand what the song is about. Why didn't you pay attention? We have conflicts. You have no idea how big a conflict can be. It's usually me and Eugene who just like sit there. I don't go on stage until you apologize. It happened on this tour. It happened on this tour in Phoenix, Arizona. Phoenix, yes. So it's super hot, extreme weather, and Eugene did something. He locked the door with my shit behind the door, and I was like, "Open the door." He said, I won't do it." I said, fucking bitch. Yeah, that was So out that of was a nothing. fight. Yeah, out of nothing. And then he said, "I'm not gonna play today's show until you apologize." And I sent a message. I'm not gonna play until he apologizes for all the shit that he told me Before. before. And Eventually, then no we one didn't play. played. No one played Yeah, because show The show was was canceled canceled. Because of the because cold of weather. the weather. A ver, hay que entender que un grupo es como una familia. Sí, Y, claro. y cuando discutes, discutes a lo grande. A cara de perro. ¿Sabes? Como hermanos que discuten, se dicen de todo. Y después, lógicamente, también tienen que saber dar marcha atrás y Claro, bueno, pedir perdón y esas pedirse cosas, ¿eh? disculpas y saber que hay momentos, eh, por lo que sea, ¿no? Porque en lo personal estás pasando un mal momento, porque la gira es extenuante, por el estrés, por lo que sea. Hay veces que no tienes el día y Y sueltas alguna burrada, ¿eh? efectivamente. Pero bueno, rectificar de sabios también, así que lo entiendo, que puedan ocurrir también este tipo de cosas. one played Yeah, because show The show was was canceled canceled. Because of the because cold of weather. the weather. the weather was even hotter. Than our quarrel. Yeah. Quarrels, fights. Despite all of that shit, I still call these three my closest friends. After so many years, we just don't have anyone else. We left everything else behind. We moved forward. Everything we had stayed there. And it happened a couple of times. It's not just one move. There are so many things which connect me to Changer. I cannot really imagine my life without it anymore. Yeah, for me, I think I won't find new friends. You know, I'm not able already to make new friends Same story. because it's like puzzles. You know, you have to File. You You have lose. to file Yeah, you it. have to. Qué frase, ¿no? Em, no está preparada para tener Nuevos amigos. nuevos amigos, ¿no? La verdad es que conforme vamos haciéndonos mayores, es más complicado todo este tema social. Hay veces que nos Bueno, volvemos asociales. antisociales. Sí, bueno, antisociales o asociales, dependiendo del caso. Em, y claro, y las relaciones que tienes, si las pierdes, es una situación complicada, ¿no? Bien, 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 bien. Oye, parece que ahí Eugene y Tatiana llevan todo el tiempo la voz cantante, ¿no? Están los Sí, sí, otros sí. dos como Vlad ahí, y el otro están ahí a la están ahí observando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
Hay quien dice también que sabes más por lo que callas que por lo que hablas, así que Además de verdad, ¿eh? no sabemos lo que podrían contar, ¿no? Que calla otorga, ¿eh? Sí. have to file it in order to make it Yeah. match. Yeah. Every morning I woke up to clouds sound. They are croaking to abusive music. Every morning I woke up to all my broken soul. And to soul in a swamp of the past, yes. So I learned to transform this sweetest attitude, creeping onto the reality of facing 1,000 as they circle around. Living over barrier, separating death from life. Stand out, feel no pain, broken heart, rolling grave, of reflection, of the sky, on the mirror of the eye. I can hear them coming down, a familiar sound. You won't be alone, you won't be alone. Before they tear me apart, the state circle about. Rushing toward my pride, the hands feel no pain. Uf, qué intensidad de canción. A ver, Es bueno, que es dime. increíble cómo canta esta mujer, ¿eh? Sí, sí, además yo quería también poner en valor, ¿no? Esta canción porque tiene un ritmo así complejo, técnico, progresivo. Eugene destaca bastante Sí. en el groove. Otra vez, Tatiana haciendo una exhibición, ¿vale? Cambiando de melódicos a guturales extremadamente potentes. Y bueno, Blas se va a dislocar el tobillo ahí de cómo está tocando el doble bombo, ¿eh? total, total, total. Si no estoy errado, creo que esta canción habla sobre, bueno, sobre estar atrapado en un remolino de pensamientos, lucha interna, vida, muerte, una atmósfera oscura, ¿vale? Así que bueno, vamos a continuar.
Fantástico. Madre mía. Since we sacrificed a lot together, each of us has left something behind, and we dedicated ourselves with 200% of ourselves and our time and everything, money, love, dedication, everything to music. So that's what keeps us together. I cannot imagine myself joining another band and going through this shit again. I don't want to. If I leave the band, you'll find me somewhere like in the woods. I don't know, eating tourists. I don't know how to say it, but So if you, I mean, I would be a reading witch. newspapers saying that somebody is eating tourists, and no one knows where Tatiana is. The next thing I can do. Yeah, Tatiana disappeared. Yeah. Es duro, ¿eh? Lo que ha dicho, bueno, es decir, Mira, me ha que- despejado una duda. Yo pensaba que comían turistas. que claro, de todo lo que han pasado, todos los sacrificios que han hecho, por dedicarse a la música por completo, tienen que dejar muchas cosas atrás, tienen que hacer muchos sacrificios, tienen que dejar a muchas personas por el camino y que bueno, yo lo entiendo, ¿no? De cuando dice que no se vería en otra banda por tener que pasar por toda esa mierda otra vez. Otra vez, claro. De aclimatarse para llegar al punto donde se encuentran ellos ahora, después de haber superado todo eso juntos. Me ha hecho gracia, ¿no? Estaría ahí en un bosque comiendo turistas. Turistas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy interesante esta combinación de canciones con el documental. Así que fenomenal. Por supuesto, agradecérselo a, bueno, Carlos Espinal. Ha tenido todo el acierto del mundo al traerlo, así que muchas gracias. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Y nada, pues gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.